Hans, recuerda que si estás por el centro de Lima, no te olvides de visitar a nuestros amigos de Videojuegos Hans, donde vas a encontrar muchas consolas de Nintendo Switch, la flamante PlayStation 5, la gran Xbox Serie X a un superprecio, mandos, accesorios, ediciones de colección, muchos videojuegos para todas tus consolas. Y recuerda que por tu compra puedes reclamar tu regalo gamer. Visítalos en la Galería Polvos Azules en Jirón Antonio Raimondi 190, primer piso, puerta número 1, pasaje 22, tienda 4041. Ya sabes, visita a Hans. Hola mis gamers, yo soy Galmart y hoy salimos en busca de la lectora de la PlayStation 5 Pro. Y tú también puedes anotar un golazo comprando en Paolo Video Games, donde vas a encontrar full videojuegos retro para Nintendo, Super Nintendo, videojuegos originales, accesorios, consolas mini, ediciones de Pokémon, Nintendo Wii, GameCube, PlayStation 1, 2, 3, un montón de portátiles. Así que recuerda visitar a Paolo Video Games en Polvos Azules, pasaje 20, bloque 43, tienda 1, primer piso, mi hermano. ¿Qué tal mis amigos? Muchas gracias por seguir a su amigo Galmar semana a semana aquí en su programa realizando búsqueda de videojuegos, consolas. Y el día de hoy este programa es porque justamente PlayStation ha anunciado el lanzamiento de la PlayStation Pro. ¿Qué? Así es mis amigos, ahora este 7 de noviembre sale la nueva consola PlayStation Pro. Pero una de las particularidades que va a tener esta consola es que también van a sacar una edición de aniversario muy bonita, justamente del 30 aniversario, el cual solamente hay un lote limitado justamente de estos modelos. Pero ¿por qué estoy haciendo el video el día de hoy? Porque varios de ustedes me habían estado preguntando justamente por interno que se había estado agotando la lectora de la PlayStation. ¿Y por qué? Eso tiene una explicación. Lo que pasa es que nuestros amigos de Sony, ahora que van a lanzar este 7 de noviembre la PlayStation 5 Pro, una de las particularidades que tiene esta consola es de que, aparte del chip que remasteriza los videojuegos de PlayStation 4 para que se vean muchísimo mejor y la nitidez y la calidad de video justamente del videojuego se aprecia muchísimo mejor, es de que lamentablemente esta PlayStation 5 Pro es digital. Lo dice para asustarme, pero yo sé que no es verdad. Eso quiere decir que esta nueva PlayStation 5 Pro ya no viene con la ranura de disco, justamente para insertar tus discos de videojuegos para poderlos jugar. No trae esta ranura. Y otra particularidad es que tampoco trae la base, justamente para colocar tu PlayStation de manera vertical. Pero aquí te doy un dato importante. La lectora de la PlayStation 5 Slim que actualmente venden en el mercado es justamente compatible con la PlayStation Pro que va a salir este 7 de noviembre. Y debido a ello, debido a este anuncio, varios han estado comprando las lectoras como locos porque piensan comprarse su PlayStation 5 Pro justamente ahora en noviembre. Y eso ha ocasionado de que las lectoras actualmente de la PlayStation 5 Slim se hayan agotado en el mercado. E incluso hay algunas tiendas que actualmente tienen en su almacén esta lectora y no la quieren vender porque están esperando al lanzamiento de la PlayStation 5 Pro justamente para empezar a vender porque ha escaseado. Maravillosa jugada. Y el día de hoy, mis amigos, vamos a salir en búsqueda de la lectora de la PlayStation 5 Slim que es compatible para la Pro, para saber
cuánto está valorizado actualmente en el mercado y cuánto ha subido de precio, porque anteriormente esta lectora no bordeaba los 350 y 400 soles aproximadamente. Entonces vamos a ver cuánto se ha elevado el precio en el mercado, y no solamente de la lectora, sino de la base también de la PlayStation 5. Me han estado haciendo preguntas también de cuánto costará esta PlayStation 5 Pro. El precio en el mercado es de unos 700, 800 dólares, ¿no? Que ese es el precio que Sony va a sacar justamente de este modelo de PlayStation. Y yo asumo que la PlayStation 5 aquí valdrá unos 1000 dólares. Eso está todavía por verse. Y haré un video respecto a eso justamente para ustedes. Así que en este momento vamos a salir en búsqueda de la lectora para saber cuánto está valorizada actualmente en el mercado y si ahorita conviene comprarla y si es que más adelante va a subir de precio ahora en noviembre que sale la nueva PlayStation 5 Pro. Así que empecemos, mis amigos. Y primera parada, mis amigos, vine aquí a un centro comercial porque quería averiguar si es que en la tienda de la misma Sony, donde venden ya la PlayStation, venden esta lectora justamente de la PlayStation 5. Y justamente como podemos observar aquí en la vitrina hay videojuegos, hay mandos, pero no hay el accesorio de la lectora. Y justamente aquí preguntando a la gente me dicen que no venden ese accesorio y que lo están vendiendo solamente en Phantom. Así que vámonos a la tienda de Phantom para ver cuánto está la lectora de la PlayStation 5. Y justamente ya llegamos aquí a la tienda de Phantom. Vamos a ingresar para ver si es que venden la lectora de la PlayStation 5 que es compatible con la PlayStation 5 Pro. Y sí, mis amigos, sí tienen la lectora de la PlayStation 5. ¿Cuánto te vale? ¿Cuánto te cuesta? Está 700 soles, mis amigos. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Obviamente, como es centro comercial, tiene que ese precio ser el más adecuado, ¿no? Porque ellos pagan alquiler de local. Pero otra de las cosas que también me llamó la atención es que también tienen la base de la PlayStation. Y la base de la PlayStation está 150 soles. Ahora sería bueno que tú escribas aquí en los comentarios si te parece ese buen precio. Vamos a continuar con nuestra búsqueda. Y ahora me voy volando como un bólido al distrito de Surco, a Polvos Rosados, para saber cuánto está la lectora de la PlayStation 5 y la base, si es que la encontramos, para tener una referencia del precio de cuánto está en ese centro comercial. Y ya llegamos justamente, mis amigos, aquí al centro comercial de Polvos Rosados para preguntar cuánto está la lectora. Y me dirigí al puesto de nuestro amigo Víctor de Blue Bag. Y él sí tiene, justamente ahí está mi amigo Víctor, la lectora de la PlayStation 5. Si tú vives por aquí, por el distrito de Surco, te recomendaría, porque aquí está 500 soles. Gran diferencia, ¿no? Y también, mis amigos, posee la base de la PlayStation 5. La base de la PlayStation 5 sí no varía mucho el precio, está a 145 soles. Así que esos son los precios de la lectora y la base aquí en Polvos Rosados. Vamos a continuar con nuestro recorrido. Muchas gracias, mi amigo Víctor. Nos vamos. Y ya sé también lo que te estarás preguntando. ¿Por qué no pregunté en otros puestos? Porque está escaso, mi hermano. No hay. Y ya sé también lo que me estás diciendo. Quieres que vaya la vieja confiable. Así que vamos a ir a Polvos Azules para ver si es que está la lectora de la PlayStation 5, si hay stock y si no hay escasez. Así que acompáñame para ver si es que la venden allí. Y justamente ya llegamos a Polvos Azules y he empezado a preguntar, y sí, mi hermano, sí está escasa, no la venden. Vamos a preguntar en algunas tiendas para ver cuánto está. Y mi primera parada va a ser Xiomara Games, justamente donde a veces compro algunos de mis videojuegos, y ahí me va a recibir mi amigo Carlitos, ¿no? Que tiene harto stock justamente de videojuegos, y le pregunté si tenía la lectora, y mis amigos, no tiene la lectora, solamente tiene la base, está agotada, me dice, de hace días. Y la base está a 150 soles, que la puedes encontrar aquí en Xiomara Games, ¿no? No hay mucha diferencia, pero está recontra agotada justamente la lectora de la PlayStation 5. Voy a seguir preguntando en otras tiendas para ver si es que hay. Y vine a buscar a mi amiga Camila de Astro Games y no hay la lectora tampoco, así que voy a seguir buscando en otra tienda. Y ahora llegué a la tienda de nuestros amigos de Star Games, de mi amiga Milagros, y ahí está mi amiga Ana Paula, que te puede recibir justamente con una buena atención. Y aquí sí hay la lectora de la PlayStation 5. El precio aproximado de la lectora de la PlayStation 5 es de 420 soles. Pero algo que me indica es que hay pocas unidades, está escaso, no hay. Ella misma me comenta. Así que si en este momento quisieras comprarlo, te lo recomendaría que lo hagas porque le quedan pocas unidades. Y también tiene la base. La base está 140 soles, no varía mucho el precio, pero es una de las opciones más económicas.
Así que te recomendaría que si quieres comprar la lectora, sería esta una de las opciones porque ya hay pocas unidades. Así que te recomendaría que vengas aquí a Star Games porque es una de las pocas tiendas que tiene la lectora. Y quise visitar otras tiendas, mis amigos, pero no hay. Verdaderamente está muy escaso la lectora de la PlayStation 5. Así que hasta aquí llegaría el video del día de hoy. Espero que te haya servido esta información para que sepas dónde comprar tu lectora y si es que te anticipas a comprarla antes de tiempo del lanzamiento de noviembre. Muchas gracias a todas las personas que comparten este video, se suscriben y no te olvides de seguirme en mis redes sociales, en Instagram, en Facebook, en Twitter. Comparte este video para llegar a muchas más personas y que se lleven esta buena información. Y espero que te haya servido este video. Conmigo será hasta otra oportunidad y se despide su amigo Galmar y nos vemos en un próximo video. Cuídense mis amigos, hasta luego y chau chau.